Crecen las deudas impagas en Argentina. Más de 5,3 millones de personas tienen atrasos en el pago de créditos, según el informe de Analítica. La morosidad ya alcanza el 26,9% de quienes están dentro del sistema financiero. Los jóvenes son los más afectados. Casi 4 de cada 10 menores de 30 años presentan deudas impagas. Esto es Carne de Máquina. Luchas, informaciones y cultura del mundo de los y las trabajadoras. Bienvenidos y bienvenidas. Esto es Carne de Máquina, un ciclo de laburantes para laburantes que sale al aire los domingos por streaming por Radio Semilla de 11 a 13, con una repetición los días miércoles de 22 a 12 y con una retransmisión a partir de las 14 los días martes a través de Radio Nauta. Es un programa federal con compañeros en Jujuy, en Salta, en Neuquén, en Rosario, en Comodoro Rivadavia, Gran Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires, también en Valencia y con algunas contribuciones que recibimos desde Bolivia. En el programa de hoy nos vamos a ocupar especialmente de dos cuestiones. Una que es bastante abarcativa, que tiene que ver con este cartel desplegado por los jugadores de la selección, las Malvinas son argentinas, y cómo vemos nosotros el tema de la soberanía, cómo se relaciona con la ley de extranjerización, ¿no? Y por qué es un tema tan sentido para las argentinas y los argentinos el tema de Malvinas, y no otros temas relacionados con la tierra y con nuestra soberanía nacional. Y también vamos a hablar de algo que venimos impulsando desde Carne de Máquina desde hace más de un mes, creo yo, que es el tema del endeudamiento y cómo está afectando a todos los sectores de las clases trabajadoras, a los jubilados, a los campesinos, bueno, a todo el pueblo argentino en general. Hoy está Lucas, Raúl, Omar y quien les saluda, Marcela. Bienvenidos. Retomando ahí la temática que pretendemos tratar hoy en el programa y tomando un poco el eje que quedó a lo último, digamos, la exposición de Marcela, la cuestión del endeudamiento, venimos viendo que avanza significativamente, planteándose en diferentes capas. Dentro de los relevamientos que hacíamos, observábamos que la gravedad de la forma de endeudamiento llega al punto de, bueno, endeudarse para comprar comida, endeudarse para pagar servicios, para pagar alquileres, en algunos casos para gastos que tienen que ver con lo corriente, en lo cotidiano, y esta otra siguiente capa que tiene que ver con el endeudamiento a través de las plataformas de juegos, facilitado por plataformas como Mercado Pago, y bueno, y con intereses usurarios que le dan una calidad digamos, de extorsión prácticamente a los montos que se terminan pagando por esos endeudamientos. Estas plataformas están disponibles en todos lados. No hay mucha información dentro de aquellos que se endeudan sobre la mecánica futuro. Decíamos que mucha gente erróneamente piensa que estas deudas van a quedar ahí en stand-by, que no se va a avanzar con eso. Quizás bajando la aplicación piensan que ya la deuda desapareció. Y por otro lado, el nivel de competitividad que están perdiendo los mecanismos tradicionales de endeudamiento, como son los bancos y los préstamos, en frente a la facilidad de acceder a estas plataformas y endeudarse de manera digital a través del teléfono. Todo esto genera un terreno que agrava la situación y, bueno, un poco lo que se trata de proponer desde Carne de Máquina es que esto afecta a la población de una manera muy grave. Pensamos quizá de alguna forma que son deudas que no le corresponden al pueblo. Estamos endeudándonos para que la gente que más tiene siga disfrutando de los beneficios, de los privilegios. Son deudas como charlábamos hace un rato, que son de la gente que tiene dinero, de los ricos, no del pueblo trabajador. Y bueno, esto solamente se podría solucionar a través de la organización, de la presencia, a través de los reclamos y de la posibilidad de unirse entre la gente que está en esta situación. ¿Qué tal? Buenos días, compas. Agregar a lo que comentaba Marcela, que bueno, un compañero de La Rioja se comunicó para empezar a generar también noticias desde ahí. Estamos muy felices de eso. El tema del endeudamiento obrero.
¿Para qué se endeudan las familias obreras? Es interesante, hay unos números acá planteados. Para comprar alimento, el 82%, 83% casi por ciento de los endeudados es para comprar alimento. Para pagar servicios básicos, el 60,7% de los endeudados. Para cubrir deudas anteriores, que también lo hablábamos ahí fuera del aire, 45%. Y entre los más jóvenes, entre los 25 y 34 años, el 45% está en esa porción etaria, ¿no? Recibimos también una encuesta que hicieron los compañeros de ATE Rosario, que plantea que el 90% de los trabajadores municipales en ATE Rosario no llega a fin de mes, 90% de los trabajadores no llega a fin de mes, y que el 75% está endeudado. Bueno, ¿con quiénes se endeudan las compañeras y los compañeros de la familia obrera? Con los bancos, con las billeteras virtuales. Y también los trabajadores de las aplicaciones se endeudan con la misma aplicación en la que laburan. Hay un promedio entre los trabajadores de Rappi, de Pedidos Ya y todo eso, que son un promedio de 900.000 a un palo. Es la deuda que están teniendo los compañeros, ¿no? Que se ven obligados a bicicletear o a andar con la moto 14 horas por día para, aparte de juntar para comer, pagarle a la aplicación la deuda, ¿no? Y la aplicación les deja muy a mano la posibilidad de endeudarse. Esto me hace acordar a los peones rurales que laburaban para los estancieros, para los patrones, para los patrones costa de la vida, y cobraban un vale que solamente lo podían cambiar en el almacén del patrón, donde las cosas salían mucho más caras y se endeudaban y no podían comprar en otro lado. Acá los trabajadores de las aplicaciones, acá las aplicaciones están rememorando a los patrones costas, endeudando a sus propios trabajadores y obligándolos a laburar en jornadas interminables para poder vivir. A esto le tenemos que sumar, a este escenario, cómo se facilita y se impulsa que los jóvenes y todos entremos en la ludopatía, ¿no? En el juego. Las aplicaciones de juego son las que promocionan el Mundial de Fútbol, fijémonos, ¿no? Y aparte, Mercado Pago, para competir, también permite apuestas. Quiere decir que esto ha llegado a un nivel donde enferman a la gente para que se endeude y también con salarios magros, con despidos, con aumentos de precios, mantienen a toda una clase trabajadora precarizada y endeudada. Esto tiene que tener una salida. Nosotros desde Carne de Máquina venimos planteando la necesidad de dar salida a esto, y la salida que nosotros encontramos es la organización por abajo y la lucha. Por eso venimos haciendo una campaña, como muy bien decía Marcela, de concientización frente a este tema y de plantear que organizarnos por abajo y enfrentar en la calle este flagelo, que es un flagelo del capitalismo contra la clase trabajadora, es fundamental. Es fundamental organizarnos, conocer el problema, investigarlo, poder asesorarnos juntos, pero es mucho más fácil juntos y organizados. Por eso desde Carne de Máquina estamos planteando esa necesidad, ¿no? De tener los conocimientos legales, de poder, por otro lado, tender una mano a los compañeros que tienen el problema y organizarnos para dar una pelea en las calles. En particular, trasladándolo a la vida cotidiana, con solo pasar por la puerta de un supermercado, vemos que aparece la grilla de ofertas y la grilla de facilidades para cada tarjeta de crédito, para cada billetera virtual, y vemos que la deuda está como naturalizada en la venta en cuotas de la comida. Estamos hablando de comida, alimento, lo básico para la subsistencia. Y la propuesta de los supermercados es la deuda. Si bien, bueno, con Mercado Pago te hago el descuento tanto, también te hago la venta en cuotas de lo que necesitas para que puedas terminar el día vivo, o para que planifiques una comida por día de aquí a la eternidad. Y pensemos que estamos hablando de familias con chicos, familias que tienen que planificar a partir de esa nueva deuda que está como, entre comillas, oferta del supermercado. Te vendo en cuotas, o sea, te endeudo.
el tema que está detrás de telón de fondo de toda este drama, porque en realidad estamos hablando de una situación dramática donde una de las alternativas que hay para resolver el problema es el suicidio, o algún tipo de sucedáneo para paliar el sufrimiento, digamos, y lo vemos que cada 2 por 3 aparece un policía, un miembro de la fuerza de seguridad suicidado porque ha tenido muchas deudas. Entonces, pero el gran problema del gran telón de fondo es el salario. El salario que una política económica de este gobierno, que ha expulsado cientos de miles de trabajadores de sus puestos de trabajo, ha expulsado y va a la baja en todos los convenios salariales, tanto los estatales como los privados, donde tenemos el ejemplo claro de cuál es el significado de la lucha, cuando se lucha, que es el de los aceiteros, que a pesar de que con solo la amenaza de que iban a parar, consiguieron un convenio que está por sobre todo el conjunto de los convenios de los espacios laborales. Entonces ahí hay una referencia de que cuando hablamos de salario, si no hay lucha, si no hay una perspectiva de lucha y que pongan en jaque a la patronal, ya sea estatal o privada, no hay perspectiva de mejora. Y este es el trasfondo de esta situación dramática de los endeudamientos. Una situación que no es menor, porque según los relevamientos de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, el 65% de los argentinos no llega al día 20. O sea, es tremendo. ¿Qué hacemos con esos 10 días? Nos estamos endeudando para subsistir, ¿no? El 82% de quienes se endeudan lo hacen, como decía Raúl, para comprar alimentos. Y esas ofertas que él mencionaba que ven en los supermercados se están extendiendo también a las farmacias, porque cada vez son más los jubilados que deben endeudarse para poder, no solamente los jubilados, sino cualquier persona que tenga algún tipo de enfermedad que necesite recurrir a la medicación todos los meses, ¿no? Problemas que no tienen las personas que están asistiendo al Mundial, ¿no? Esa clase privilegiada que va a este Mundial, que ya hemos criticado ampliamente acá en Carne de Máquina, un Mundial excluyente, con entradas que en la reventa se estaban cotizando arriba de los $40.000 una entrada. O sea, son cifras que para nosotros, los que somos laburantes, son impensables. Nosotros que estamos lidiando con el día a día para comprar comida, pensar en participar en un Mundial donde se ha visto lo peor de este sistema, ¿no? Donde solamente pueden acceder unos pocos y donde se han puesto en juego algunas cosas que creo que tenemos que recuperar en este programa. Por ejemplo, el tema de la soberanía sobre las Islas Malvinas, un tema que se ha vuelto a poner en el tapete, en la discusión, a raíz de que los jugadores salieron a la cancha con un cartel que decía las Malvinas son argentinas. Un tema que nos une, como el fútbol, es la soberanía sobre las islas, ¿no? Pero algo que nosotros tenemos presente a diario, que incluso dentro de los ejercicios protocolares en cualquier acto se tiene que pasar el himno de las Malvinas, entonces es algo que nosotros todos tenemos presente prácticamente a diario. No es así en el contexto internacional, donde el tema Malvinas ha sido totalmente relegado y que recién ahora, con esta acción, se ha vuelto a poner en el foco. Ahí vemos la importancia de que los jugadores asuman una postura. Hasta Messi salió a decir que dedicaba el triunfo a este pueblo argentino que le está pasando mal, que no llega a fin de mes. Y bueno, para eso sí salió, ¿no?, el vocero presidencial a desmentir los dichos de nuestro capitán. ¿Qué pasa con el resto de las tierras? Con las tierras que no son las Malvinas, pero que también están en manos extranjeras. Acá en Salta, en la época de la pandemia, hubo una toma muy importante, un asentamiento en Parque La Vega, donde fueron a vivir más de 1.000 familias que en ese momento de la pandemia, que también fuimos muy atravesados por esta crisis económica, se fueron a tomar ese terreno que estaba abandonado. Y en ese momento la historiadora Raquel Adet hizo un relevamiento sobre el faltante habitacional en la provincia de Salta, que superaba las 72.000 viviendas. Sin embargo, siempre hubo tierras para otras cosas. Por ejemplo, para donar a los bancos, a los clubes deportivos, como ahora, que hemos dado cobertura también al despojo que sufrió la comunidad Lule, ¿no?
que se le cedieron parte de sus tierras a un club deportivo, al Club Tigres, un club de élite donde la cuota supera los 200.000 pesos. Entonces tenemos que repensar cómo vemos este valor de nuestro territorio, cómo vemos nuestra soberanía. ¿Es solamente lo que se grita en la cancha o también tiene que ver con todas las tierras que están en manos de los extranjeros en todo el territorio? Acá en Salta, en la parte de los valles calchaquíes, hay departamentos que superan ampliamente lo permitido por la ley de tierras, ¿no? Que es la que se estaba tratando mientras nosotros alentábamos a la selección. Pero seguramente mis compañeros, especialmente Lucas, también va a poder aportar mucho en este sentido, así que seguimos con él. Sí, más allá de todos los datos finos, digamos, en cuanto a los lugares específicos, hay una avanzada sobre los territorios, tanto en el noroeste argentino como en casi todo el territorio nacional. Esta modificación que se ha realizado a la ley de tierra, por decirlo de una manera amable, no modificación, sino que más bien una imposición, viene a dejar casi sin recursos de reclamo, digamos, a las comunidades que están perdiendo sus territorios. Nosotros acá en provincia de Jujuy, eso es muy palpable en cuanto a la periodicidad cada vez más corta con la que se dan los desalojos y las avanzadas sobre los territorios de las comunidades por parte de tanto de empresarios hoteleros como de emprendimientos económicos que tienen que ver con por ejemplo, acá hay tierras para emprendimientos de viñedos, que es una actividad histórica en el noroeste argentino, pero que, muy malamente se ha utilizado para beneficiar a las grandes familias de Jujuy, que ya son dueñas de gran parte del territorio, y que se siguen afincando en los lugares y desplazando gente. La gentrificación no es una novedad dentro de las mecánicas que tiene el Estado Nacional argentino desde sus inicios. Solo encuentran nuevas herramientas para poder ser más eficientes, digamos, en ese proceso, que no es otra cosa más que desplazar, quitar, arrebatar recursos, tierra, y con eso llevarse puesta la identidad de la gente que está en esos territorios y volverlos a cero en cuanto a tener que pensar su desarrollo y la subsistencia a partir de eso. Son procesos que no se detienen y que afectan muchísimo. También sumarle a lo que recién comentaba Marcela, que estamos hablando de Malvinas, pero que estamos hablando en realidad del proceso colonialista en su totalidad. Estamos hablando de una nación que tiene 12 colonias en el planeta, A1, y estamos en el 2026, y los procesos colonialistas están vigentes, vigorosos, funcionando, y con mucha presión, evidentemente, sobre los estados. Eso hace que toda la gente pueda unificar esa causa y verse representados por esta pequeña pero muy importante rebeldía del equipo nacional, llevando adelante ese reclamo, diciendo lo que mucha gente en nuestro país dice, y representando mucho más que lo que puedan representar los políticos o cualquier dirigente al pensar del pueblo, ¿no? Hoy hay una vuelta a ese colonialismo explícito, a ese colonialismo que no se disfraza, ¿no? Porque las independencias formales en el mundo se fueron dando, sin embargo, la dependencia imperialista y la bota imperialista sobre muchos países del mundo siguió ejerciéndose, ¿no? Hoy, por ejemplo, sin ruborizarse, el Estado norteamericano pone la bota sobre Venezuela y le roba el petróleo de una manera desvergonzada, con la complicidad del propio régimen, ¿no? Régimen sobre el que actuó, ¿no? Porque secuestró a Maduro y se generaron ciertas situaciones en las que actuó directamente por fuera, incluso de las mismas legalidades internacionales que ellos firman, ¿no? Esa bota imperialista sigue actuando, bombardeando Irán, Gaza, y como lo viene haciendo en toda esta historia este terrorista y asesino de los pueblos del mundo, que es el imperialismo norteamericano, ¿no? Otros imperialistas no son menos asesinos, como Francia, como lo han demostrado en su historia, ¿no? Pero hoy hay una vuelta de rosca a ese imperialismo explícito, ¿no? Donde van, invaden y directamente, sin necesidad de disimularlo, van a robar el petróleo o van a intentar robarlo a Irán, como lo han hecho, en su disputa con China, a tratar de evitar que le llegue el petróleo iraní a China,
el petróleo venezolano en Chile. Así que bueno, hay una vuelta de rosca en eso, y hay también un resurgir en los pueblos de ese sentimiento antiimperialista que creo que es interesante. Lo que ha hecho la selección es un hecho muy importante. Ha puesto en agenda un tema que no estaba, que era justamente la ocupación de Malvinas por parte del imperialismo inglés. Ha puesto en agenda cosas que han sucedido hace muy poco tiempo y de las que no se hablaba. Por ejemplo, el tema de que una nave de guerra inglesa pase por aguas argentinas, o que dos empresas, una inglesa y una capitales israelíes, esté explotando o esté planificando explotar el petróleo en la plataforma de Malvinas. Creo que se reabre el problema, se reabre el tema, y al mismo tiempo pareciera sincronizado, al mismo tiempo donde el gobierno nacional se prepara a entregar el conjunto del territorio nacional a quien pueda pagar, ¿no? A quien venga a quedarse con el territorio. Esto no es nuevo. Tenemos en la Patagonia los Lewis, que son dueños del lago, tenemos a los Benetton, digamos, no es nueva esta entrega, pero sin embargo hoy han planteado otro nivel, un peldaño más en la entrega del territorio, de los territorios ancestrales, de los territorios nacionales. Entonces, bueno, solamente el pueblo trabajador puede defenderlos, ¿no? Está claro que las clases dominantes, como decía el Che, no tienen ningún oficio de independencia, ningún oficio de luchar por la liberación nacional. Solamente la clase trabajadora y el pueblo pobre puede hacerlo, ¿no? Como decía el Che Guevara. Creo que está claro esto, y bueno, tenemos que plantearnos entre los trabajadores esta reflexión, ¿no? Debemos defender nuestro territorio frente a la ofensiva imperialista. Brevemente, bueno, Omar termina su intervención mencionando al Che, y deberíamos mencionar también que hoy 19 de julio del 2026 se cumplen los 50 años de la caída de la dirección del PRTERP, que es la referencia guevarista que tenemos acá en la historia argentina. Pero brevemente quería hacer este recordatorio para que no se nos escape en la introducción de este programa. Quería mencionar también la repercusión que tuvo la acción de los jugadores y de quienes le entregaron la bandera. A nivel barrial, acá en mi barrio, en Juan B. Justo y San Martín, era muy clara el espíritu anticolonialista, anti-inglés, del masivo de los participantes de la celebración del triunfo, como ocurrió también en el centro de la ciudad. Y tengo que decir que en lo personal, y por ser honesto, no dejaba de producirme en sí mismo el partido, el mundial, la ausencia de una respuesta al genocidio de Trump y de Netanyahu en Israel, y que este era el mundial de Donald Trump, donde intervenía modificando las reglas de juego, la expulsión de jugadores, etc. Pero esto vino a dar un vuelco en muchos significados y en muchos sentimientos también. Y lo que en paralelo ocurría al día siguiente del triunfo de la selección ocurría en el Congreso de la Nación, particularmente en la Cámara de Senadores, donde se votaba la ley de inviolabilidad de la propiedad privada, que contiene 4 leyes internas, 4 modificaciones: ley del fuego, que impedía que las tierras por 60 años de los territorios incendiados no se utilicen para emprendimientos privados. Pero fundamentalmente la más grave de todas es justamente la ruptura del límite del permiso para la propiedad de tierras en corporaciones o individuos extranjeros en los territorios. Se establecía un 15% como un límite, y la ley rompía ese límite.
Los senadores, ante ante esta expresión de defensa del territorio que en sí misma representa la reivindicación de Malvinas, tuvieron cautela y no votaron, por lo cual la ley de inviolabilidad de la propiedad privada pasa a ser tratada nuevamente el 6 de agosto. La realidad es que en el momento en que esto se votaba, no había movilización afuera del Congreso. Y es una necesidad que este 6 de agosto se establezca el vínculo real entre lo que significa esta ley y la identidad con Malvinas. Porque si esta ley pasa, no va a haber Malvinas, no va a haber nada que esté protegido en el territorio nacional. Es una extranjerización lisa y llana de todo nuestro territorio y la potencialidad de la extranjerización y de la entrega que está dispuesto a hacer a precio vil este gobierno de todos nuestros territorios. La gravedad de la situación sigue siendo manifiesta y la necesidad de la movilización el día 6 de agosto es un hecho principal. Sí, coincido en todo con lo expuesto por Raúl. Nosotros hemos estado criticando desde acá lo que ocurre y cómo puede ser, ¿no?, que nuestro pueblo se movilice de esa manera para festejar algo. Y creo que tiene que ver con la necesidad de una alegría, ¿no?, con la necesidad de salir de este tormento por las deudas, de esta falta de respuestas de un gobierno nacional que solamente nos da palos, nos da represión, no da ningún tipo de medida que favorezca al pueblo. Entonces, creo que les pedimos bastante a los jugadores, como lo hemos hecho siempre, pero ¿por qué? Porque ellos pueden llegar a una vitrina a la que nosotros no llegamos, ¿no? Como decía Horacio Guaraní, si se calla el cantor, ahora tenemos que esperar que sean los jugadores los que expongan algunas cuestiones para instalarlas en la opinión pública. Nos vamos por hoy, no sin dejar de alentar a esta selección que igual le trae alegrías al pueblo, ¿no?, deseando desde acá que salgamos campeones. Uno de los memes más interesantes que vi en estos días previos al partido fue la composición colonial justamente de los equipos que habían llegado a esta final, a esta semifinal, donde todos, excepto Argentina, habían tenido o siguen teniendo aún colonias. La nuestra era Paco únicamente, no sé si lo vieron al meme por ahí, pero tiene que ver con eso, ¿no?, con una ruptura de lo que hemos aprendido, de este eurocentrismo que hay. Vamos a hinchar por la Argentina, pero no solamente por la selección, sino vamos a hinchar por este país hermoso que tenemos, que defendemos y que sabemos que hay que salir a defender y a alentar más allá de una final de fútbol. Los esperamos el próximo domingo. Estuvimos Lucas, Omar, Raúl y quien los saluda, Marcela. Y vamos Argentina, carajo. Ahora en Carne de Máquina, ¡vamos las bandas! Comenzó a llorar el cielo en mi infierno, porque no irán en busca de un mundo nuevo. Comenzó a llorar el cielo en mi infierno, porque no irán en busca de un mundo nuevo. Al salir a la urbe el pandemonium me aturde. Veo que elfos del amor se olvidan de la población. En la nación no hay noción, hay una eterna conmoción. Por asalto y homicidios, por espantos y suicidios. Un subsidio para vivir o un plan trabajar no te hace feliz, te vienen a rebajar. En mi ciudad mucha gente sale a deambular en días y noches tristes en busca de felicidad. Si el destino no viene marcado, siguen el mismo camino que se les ha inculcado. Así viven los pibes que prefieren robar, porque nadie los recibe por su historia familiar. Son las malas mañas que reflejan los diarios. A veces crónicas de Narnia manchan al vecindario. Comenzó a llorar el cielo en mi infierno, porque no irán en busca de un mundo nuevo. Comenzó a llorar el cielo en mi infierno, porque no irán en busca de un mundo nuevo. Nos dividen en clases
Con gobiernos de maestros introducen enlaces para controlar lo nuestro. El monstruo que mostró interés en salir, mostrando el otro rostro para poder sonreír en el próximo mandato, porque se cambió de bando, controlando los datos. Le conviene en este acto, mientras para tener algo hay que esperar 4 años bajando por el fango a limpiar un baño. Una ama de casa se tiene que aguantar mierda para que en su casa no les falte el pan. En los postes que trepan para poder tener luz y las cosas que tapan en las poblas en el sur. Consumos que sumo a un inoportuno, y no por su vida se pusieron a pensar que un tropiezo no es caída y que hay que avanzar. Comenzó a llorar el cielo en mi infierno, porque no irán en busca de un mundo nuevo. Comenzó a llorar el cielo en mi infierno, porque no irán en busca de un mundo nuevo. Este es el resumen semanal de noticias de Huella del Sur, Carne de Máquina y Radio Semilla. ...12 de julio... La madrugada del domingo, miles de personas se concentraron en el obelisco para celebrar un nuevo triunfo de la selección argentina. Lo que debería ser una fiesta popular terminó con un importante despliegue policial, corridas y el uso de la fuerza para dispersar a quienes permanecieran en el lugar. Lejos de tratarse de un hecho aislado, el episodio se inscribe en una política de seguridad que, desde la llegada del gobierno de Javier Milei, ha privilegiado la intimidación y la demostración permanente de fuerza frente a cualquier manifestación popular. ...13 de julio, Santa Cruz. Desde ATE los antiguos plantean que los trabajadores municipales no son la variable de ajuste de las peleas políticas y que quienes todos los días sostienen los servicios esenciales de la comunidad ya no pueden seguir siendo rehenes de las disputas políticas ni de las decisiones arbitrarias del Ejecutivo Municipal. Neuquén. Desde la madrugada, vecinos y vecinas volvieron a cortar la bajada de Maida para exigir la conexión a la red de gas natural y la expropiación de las tierras donde viven. El reclamo no es nuevo. Denuncian que desde 2020 reciben promesas incumplidas de sucesivos gobiernos y que, pese a anuncios oficiales, las obras nunca llegaron. Mientras el gobierno de Rolando Figueroa promociona a Vaca Muerta como motor del desarrollo y profundiza un modelo extractivista al servicio de las petroleras, miles de familias de Valentina, Norte Rural, Los Hornos y barrios aledaños sobreviven sin un servicio básico en pleno invierno neuquino. Rosario, la salud municipal sale a la calle contra los salarios de pobreza y el ajuste. Mientras el costo de vida sigue en aumento, las y los trabajadores de la salud municipal de Rosario profundizan su organización y las medidas de lucha para exigir una recomposición salarial que permita vivir dignamente. Hospitales como el Víctor J. Vilela, el Roque Sáenz Peña y equipos de los centros de salud vienen protagonizando asambleas, abrazos simbólicos, semaforazos y acciones conjuntas para denunciar el deterioro del sistema sanitario y el ajuste impulsado por el municipio. Comodoro Rivadavia, trabajadores municipales de APJ y autoconvocados protestan contra el acuerdo salarial a la baja firmado por el intendente y el SOEM. Anuncian paro de actividades y acciones de protesta en la ciudad. A beneficio de los clubes Mirabal y Malón, el 8 de agosto a partir de las 20 horas, festival en la toma de Lomas de Zamora. 14 de julio. Comodoro Rivadavia, vecinos y vecinas se concentraron en el Consejo Deliberante contra el tarifazo de la luz eléctrica.
Mientras crece la pobreza y el endeudamiento de los hogares obreros, los vecinos comienzan a salir a la calle ante tanto ajuste de los diferentes gobiernos, sean nacional, provincial o municipal. Aumenta la resistencia en la Patagonia. El banco, las billeteras virtuales, las deudas y los intereses se llevan todo tu sueldo. Cada vez más las familias viven atrapadas de una rueda de endeudamiento permanente. Se pide un préstamo para llegar a fin de mes, se paga una deuda con otra y los intereses terminan quedándose con el fruto de nuestro trabajo. Esta realidad no es un problema individual, es la consecuencia de un modelo que empuja a millones de personas a financiar la comida, los servicios y los gastos básicos con créditos cada vez más caros. Baja salarial, despidos, devaluación, aumento de precios, trabajo precario, pero ni los bancos, financieras o Mercado Pago se van a fundir por quitar todos los intereses leoninos que imponen. Ningún especulador inmobiliario se va a morir por retrotraer los precios de los alquileres. Ningún rico o empresa se va a morir porque le ocupen sus bienes en desuso. Sabemos muy bien que nuestros intereses como laburantes están enfrentando a estos chupasangre. Organizarse y rebelarse contra este robo de los de arriba es un derecho del pueblo trabajador. 15 de julio. Mientras el Gobierno Nacional impulsa reformas que afectan el sistema previsional y el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, distintos sindicatos, organizaciones y referentes políticos desarrollaron una jornada de charla y debate para analizar el presente y el futuro de las jubilaciones. Entre los disertantes participaron la diputada Kelly Olmos, el diputado Hugo Yasky, representantes del Sindicato de Trabajadores de PAMI de Ciudad de Buenos Aires, SUTEPA, integrantes de la mesa de estudio del FGCS, el secretario general de Siconara, Mariano Villar, y Marcos Wollman, referente de la Mesa Coordinadora Nacional de Organizaciones de Jubilados y Pensionados. La Gendarmería de Milei una vez más reprime la manifestación de jubiladas y jubilados en el Congreso. En la finalización del partido de fútbol en el que la Argentina venció 2-1 a Inglaterra, los jugadores de la selección tomaron una bandera que refleja el sentir popular. Las Malvinas son argentinas. El Gobierno Nacional, junto a la FIFA y el FBI de los Estados Unidos, había fijado que ninguna bandera que referencia a Malvinas podía entrar al estadio por incitación a la violencia. Al mismo tiempo que desde el Gobierno Nacional se envían señales de distanciamiento de una causa histórica, el oficialismo lleva al Congreso la ley de inviolabilidad de la propiedad privada, que permite que corporaciones multinacionales se apropien de toda la extensión de tierras nacionales que quieran, sin ningún límite, en las calles y en las tribunas. La memoria de Malvinas sigue presente y vigente, es la lucha contra la concentración y extranjerización de la tierra. Entre Ríos, horas antes del partido de Argentina-Inglaterra por la semifinal del Mundial, el Senado dio media sanción a una reforma previsional que profundiza el ajuste sobre la clase trabajadora. 16 de julio, Comodoro Rivadavia. Trabajadores municipales se concentran en el Consejo Deliberante en el marco del paro de 48 horas por aumento salarial. Los municipales de la APJ han recibido el apoyo nacional de la CTM y de gremios y organizaciones locales como FETERA, ATECH, judiciales y organizaciones de jubilados. Local de ATE, actividad por el reclamo de la libertad a Milagros Salas, que está atravesando una situación muy grave de salud. Ronda de las Madres. Se abarcaron temáticas como el apagón de Ledesma, la mega minería en Andalgalá y la situación de Milagros Salas. Pompeya, Ciudad de Buenos Aires. Jubiladas y jubilados insurgentes realizaron una acción de propaganda para llevar la problemática del sector y del conjunto del pueblo trabajador a las personas que transitaban en el lugar. Violencia policial en PAMI de Santa Cruz contra trabajadora despedida y contra periodista. Esta gestión se afana todo, dijo la compañera, mientras era hostigada por la dirección de PAMI y la Policía Federal. 17 de julio, el apagón de Ledesma no es solo pasado, es el reflejo de la impunidad empresarial que hoy sigue operando. A 50 años de las noches en las que la dictadura y la empresa Ledesma apagaron un pueblo para secuestrar a más de 400 trabajadores, estudiantes y militantes, seguimos sosteniendo que la memoria, la justicia por los compañeros y compañeras detenidas y detenidos desaparecidos se pelea en las calles. Frazadazo, la solidaridad no es delito. Mientras Javier Milei destruye las políticas sociales con el ajuste y Jorge Macri responde con persecución y criminalización, miles de personas son empujadas a vivir en la calle. No es una catástrofe natural, es el resultado de decisiones políticas y de un sistema perverso, el capitalismo. Organizaciones sociales denuncian que el relevamiento oficial
subestima la cantidad de personas en situación de calle. Mientras el gobierno de la ciudad informó 5.176 personas, en el tercer censo popular reveló 11.892, más del doble. Cada frazada repartida desnuda el fracaso de un modelo económico que concentra riqueza arriba y multiplica la miseria abajo. Y cada operativo para impedir esa solidaridad deja en evidencia que la preocupación de estos gobiernos no es que haya personas durmiendo en la calle, sino ocultarlas, para que la sociedad no vea las consecuencias de sus políticas. La justicia de Chubut ratificó la condena contra el secretario general de ATECH, Daniel Murphy, por hechos derivados de una protesta en el Ministerio de Economía Provincial durante el 2023. La Cámara Penal de Trelew confirmó la sentencia de 1 año de prisión en suspenso y pago de costa. Se intenta con esta judicialización acallar la protesta del pueblo trabajador. La protesta obrera es un derecho. Sigue siendo la movilización la herramienta para enfrentar la represión estatal. 18 de julio, muraleada en Florencio Varela, Gran Buenos Aires, por las presas políticas del Estado paraguayo y por justicia por las niñas asesinadas por las fuerzas conjuntas del ejército de dicho país. Encuentro por la libertad de los presos políticos en el infierno de Avellaneda. Estación Lanús, radio abierta del plenario autoconvocado de trabajadoras y trabajadores de Zona Sur. Acto en Campo de Mayo, donde todavía nos faltan entre 5.000 y 7.000 compañeros y compañeras. Hasta la fecha, las Fuerzas Armadas no confiesan qué hicieron con ellos. Es necesario que la justicia permita y habilite su investigación, que hasta el momento está cajoneada, y que se declare centro clandestino como realmente fue uno de los más grandes. Es sumamente necesario terminar el espacio de memoria y que todos tengan el conocimiento de lo que pasó en este sitio. Encuesta ATE Municipales de Rosario. Un plebiscito realizado por ATE Rosario entre trabajadoras y trabajadores municipales expuso la profunda crisis salarial que atraviesa el sector. El 90,9% afirmó que no llega a fin de mes y el 75,3% tuvo que endeudar. Y este fue el resumen semanal de noticias de Huella del Sur, Carne de Máquina y Radio Semilla.
buenos días a toda la audiencia de Carne de Máquina, de Radio Semilla y de Radio Nauta. Soy Marcela Gutiérrez, esta es mi columna de esta semana y vamos a hablar del Mundial, las tierras y Malvinas, el fútbol como espejo de la soberanía argentina. Todos vimos esta semana cuando la selección argentina saltó al campo con la bandera que proclamaba "Las Malvinas son argentinas". Y no fue un gesto deportivo, sino una declaración política en el escenario más visible del planeta. En ese acto, el fútbol dejó de ser solo un juego para convertirse en un altavoz de una causa que atraviesa generaciones, ideologías y clases sociales. Porque si hay algo que nos une en este país, es el fútbol y las Malvinas. Pero la soberanía no se juega solo en las islas del Atlántico Sur. También se disputa en las tierras fértiles de la Puna, en los bosques de Salta y en los acuíferos de Neuquén. El Mundial, las Malvinas y la ley de extranjerización son tres caras de un mismo debate. ¿Quién decide sobre lo que es propio y quién se lleva los recursos de un país? El fútbol, en su formato más globalizado, que es el que hemos visto en este Mundial, funciona como una vitrina donde cada país exhibe su identidad, su idiosincrasia, pero también sus tensiones. Detrás de cada selección hay sponsors multinacionales, contratos millonarios y sedes elegidas por intereses diplomáticos y empresariales, no por pasión popular. Para Argentina, el Mundial fue el lugar donde la causa Malvinas encontró su máxima visibilidad en los últimos años. El gesto de los jugadores no fue espontáneo, fue la expresión de un reclamo histórico que la FIFA, paradójicamente, sancionó como político, revelando que el deporte solo es neutral cuando no incomoda a los poderes establecidos. Sin embargo, la soberanía que se defiende en una bandera también se juega en el territorio. Mientras el mundo miraba el partido, en Argentina se debatía si flexibilizar la ley de tierras rurales, la 26.737, conocida como la ley de extranjerización, permitiendo que más de 13 millones de hectáreas, más o menos para tener una idea de la magnitud de este espacio, es una superficie similar a la de Inglaterra, para permitir si esas hectáreas siguen o no en manos extranjeras. En departamentos como Molino o San Carlos, aquí en Salta, más del 50% de la tierra pertenece a foráneos. ¿De qué sirve reclamar soberanía en las islas si el corazón productivo del país se vende en parcelas? Esta ley, sancionada en 2011, establece que los extranjeros no pueden poseer más del 15% de las tierras rurales en cada provincia, ni superar las 1.000 hectáreas en la zona núcleo agrícola. Su objetivo es claro: proteger los recursos estratégicos como el agua, los minerales y los suelos fértiles de la concentración foránea. Sin embargo, en la práctica, estos límites se han vulnerado sistemáticamente. En Salta, un decreto provincial amplió de 1.000 a 35.000 hectáreas la superficie permitida para extranjeros en la Puna y los valles calchaquíes, mientras que en departamentos como Cafayate, la tierra en manos no argentinas duplica lo autorizado. Los defensores de la ley sostenemos que es una barrera necesaria frente al avance de grandes corporaciones que ven el territorio como un negocio, no como un bien común. Los críticos, en cambio, argumentan que limita inversiones y frena el desarrollo productivo. Pero el debate de fondo es otro. ¿Puede un país llamarse soberano si sus recursos más valiosos están controlados desde el exterior? La pregunta resuena con fuerza cuando se habla de Malvinas, pero también cuando se analiza quién posee las tierras donde se cultiva la soja, se extrae el litio o se almacena el agua potable. Las Islas Malvinas son, para nosotros los argentinos, mucho más que un archipiélago. Son memoria de guerra, de dignidad colectiva y un reclamo que la Constitución Nacional declara permanente e irrenunciable. La ocupación británica de 1833, la guerra de 1982 y la presencia militar del Reino Unido en el Atlántico Sur convierten a Malvinas en un símbolo de resistencia anticolonial. También son un recordatorio permanente de que la soberanía no es abstracta, se ejerce sobre el mar, sobre los recursos pesqueros, el petróleo y la puerta de entrada a la Antártida,
reservorio de agua potable del mundo. Lo curioso es que mientras el reclamo por Malvinas genera un consenso transversal de izquierda a derecha, de kirchneristas a macristas, la discusión sobre la tierra extranjerizada divide posiciones. ¿Por qué la defensa de las islas une y la defensa del territorio rural fractura? Tal vez porque Malvinas está lejos, en el imaginario, mientras que las tierras en manos extranjeras están cercas, en los campos que se ven desde la ruta y afectan intereses económicos concretos. En ese cruce entre deporte y política, el Mundial se convirtió en un escenario donde los argentinos se sintieron nuevamente unidos. La bandera de Malvinas en la cancha logró lo que pocos discursos logran, que un sector y otro se reconocieran en un mismo símbolo, pero esa unidad no debe ocultar las contradicciones. Mientras la selección izaba la bandera en el exterior, dentro del país se flexibilizaban los límites a la propiedad extranjera de tierras y comunidades como la comunidad Lule de Finca Las Costas en Salta denunciaban que el Estado provincial omitía la consulta previa, libre e informada para ceder finalmente su territorio a un club de rugby. El fútbol, entonces, no es solo una pantalla donde se refleja la identidad, sino también un espejo que devuelve la imagen de un país que defiende su soberanía en los himnos y las banderas, pero la negocia en los decretos y las concesiones. No se trata de desmerecer el gesto de la selección, sino de preguntarnos, ¿por qué nos conmueve más una bandera en el campo que un mapa que muestra cómo se fragmenta nuestra tierra? En conclusión, el Mundial, las Malvinas y la ley de extranjerización son tres dimensiones de un mismo desafío: definir qué significa ser soberano en el siglo XXI. La soberanía no es solo un reclamo diplomático o un símbolo deportivo. Es también la capacidad de decidir quién usa el agua, quién cultiva la tierra y quién se beneficia de nuestros recursos naturales. Mientras Argentina reclame Malvinas ante la ONU, pero permita que departamentos enteros estén en manos extranjeras, su discurso soberano tendrá una grieta difícil de ocultar. El fútbol nos recuerda que la pasión puede unirnos, pero también que los símbolos no bastan si no van acompañados de políticas concretas. La selección levantó la bandera, pero la verdadera defensa de la soberanía se construye en las leyes, en los mapas y en el territorio. Quizás el próximo Mundial, cuando volvamos a cantar el himno, valga la pena preguntarnos, ¿estamos defendiendo nuestras islas, nuestras tierras y nuestro futuro con la misma intensidad con la que alentamos a la selección? Porque al final, la soberanía no es solo un grito en la cancha, sino una decisión diaria sobre lo que nos pertenece y lo que estamos dispuestos a ceder. Soy Marcela Gutiérrez, desde Salta, para Carne de Máquina. La más grande le faltan zapatillas, el del medio tiene fiebre y el remedio no aparece. La bebé está sin pañales y el marido que se fue quedó sola porque chata ya no tiene a quien fajar. Desde que ella está en la lucha y el piquete entró en su hogar. Piquetera, piquetera, cortando tu vida entera porque con obedecer ya no alcanza. Estamos en tiempo de siembra. Plantá tus ideas. Plantá tu música. Plantá tus palabras. Plantá tus sonidos. Plantate. Radio Semilla. Y desde Esquel tenemos la columna de opinión de Cristina Agüero. Hola, hola, acá desde Esquel Chubut, una nueva columna en torno a la cuestión ambiental. Por supuesto, esta semana se llevó toda la atención la sesión de senadores en la cual se pretendía aprobar la mal llamada ley de inviolabilidad de la propiedad privada, que en realidad es una ley de extranjerización de la tierra. Básicamente este proyecto lo que busca es blindar el derecho de propiedad como un derecho prácticamente absoluto, inalienable, por encima de restricciones sociales, ambientales y colectivas. Por eso también tiene que ver con la
la cuestión ambiental y territorial. Recordemos que lo ambiental no es solamente lo natural, ¿sí? Es la relación entre lo natural, la comunidad y todas las cuestiones que impactan en los territorios. Esta ley, digamos, lo que busca es muy grave porque produciría un desplazamiento respecto a algo, a un concepto jurídico donde el derecho de la propiedad no es ilimitado, ¿sí? Sino que está condicionado por el interés general, por cuestiones del orden público, si se quiere. Bueno, este proyecto lo que hace es superponer, ¿no? Por encima del interés general y del orden público a la cuestión de la propiedad privada. Es decir, hoy la propiedad privada con esta ley pasaría a ser de orden público, ¿sí? Con una jerarquía jurídica superior a lo que puede ser cuestiones sociales, ambientales y colectivas, que va en línea un poco con el RIGI, ¿no? Es decir, el RIGI en lo económico y en lo empresarial es básicamente eso, ¿sí? Poner por encima de cualquier otro derecho y de cualquier otra cuestión el desarrollo del proyecto, ¿sí? La propiedad de esa empresa sobre ese territorio y sobre ese proyecto. Bueno, esto es un poco lo mismo, pero en la cuestión más particular o individual, si se quiere, para diferenciar una empresa de una persona o de un empresario. Por supuesto, como la mayoría de los proyectos que impulsa este gobierno de ultraderecha, que solamente se ocupan de las corporaciones y de los empresarios con poder económico y poder político, bueno, este proyecto también va en contra, es completamente inconstitucional porque va en contra de principios que están establecidos en el ordenamiento jurídico de nuestro país, que sí dan jerarquía constitucional o jerarquía jurídica, ¿no? A el interés general, a cuestiones sociales, ambientales, colectivas, por ejemplo, el principio de progresividad, en el cual el Estado constitucionalmente tiene que avanzar, ¿sí? En la protección de derechos colectivos, intereses colectivos, que son los sociales, ambientales, y no retroceder en ellos. Bueno, esta ley claramente retrocedería sobre estos derechos que hoy, más allá de que se cumplan o no, están establecidos. Concretamente pensando este proyecto, por ejemplo, en un lago escondido, ¿no? Este proyecto pondría por encima de cualquier derecho de acceso que está establecido en el Código Civil de la Nación, pondría el derecho de Lewis sobre esa propiedad y ese lago. Por supuesto que en los fundamentos de esta ley mencionan la soberanía nacional, ¿no? Como en muchos otros proyectos, pero nada tiene que ver con la soberanía nacional, todo lo contrario, ¿no? Profundizan la extranjerización de los recursos naturales, mal llamados también recursos naturales, nosotros los denominamos bienes comunes, porque bueno, también habilita la compra por parte de extranjeros de territorio. Si bien la compra por parte de extranjeros de territorio nacional ya se realiza a través de testaferros y gente que se presta a que, por ejemplo, nosotros acá en las nacientes Río Chubut tenemos el propio estado de Qatar, que le donó, entre comillas, ¿no? El dinero, más de $2 millones a un empresario argentino para que compre las nacientes del río Chubut. Esto está
declarado por el mismo empresario argentino, ¿no? En un conflicto, por supuesto, donde se denuncia a las comunidades originarias, en este caso la LOF Callunao, por usurpación, cuando en realidad es el Estado catarí que está usurpando territorio argentino. Digamos, ya la venta de tierras a extranjeros ya se da, lamentablemente, sin control estatal, menos ahora. Pero bueno, esto sería como un paso más, ¿no? La legalización. Y bueno, tenemos que tener en cuenta que ya con la derogación de la ley 2660, que es la ley que impedía y que prohibía los desalojos a comunidades originarias, hasta tanto se estableciera o se terminara de hacer el relevamiento nacional indígena, ¿no? Acerca de las comunidades para que finalmente puedan acceder al título comunitario. Bueno, que gobierno tras gobierno no se ha avanzado poco y nada, y que recordemos que se había esa ley, se había prorrogado, no me salía la palabra, se había prorrogado 4 veces hasta que finalmente este gobierno de Javier Milei la deroga. Bueno, a partir de esa derogación se está viendo en muchas provincias argentinas, en toda la nación, que están avanzando judicialmente estos terratenientes, estos empresarios extranjeros y demás, están avanzando en pedir a la justicia la reapertura de las causas, ¿sí? Porque al dejar si bien en el ordenamiento jurídico nuestro las leyes no son retroactivas, ¿sí? La inexistencia hoy, digamos, por su derogación de la ley que impedía esa definición sobre las comunidades de usurpadores, ¿sí? Al no tener título de propiedad, quedan completamente las comunidades desprotegidas, ¿sí? Y bueno, están avanzando judicialmente esos empresarios extranjeros en reabrir expedientes, ¿sí? Para incluso ya causas que han sido ganadas, fallos que han ganado las comunidades originarias, pero que bueno, hoy los empresarios extranjeros están pidiendo que se revisen, ¿no? Esto es, es muy, muy grave. Y bueno, es un paso más para la extranjerización de la tierra, ¿no? Los intereses extranjeros están ganando terreno, están ganando derechos por encima de los nacionales y de las comunidades preexistentes a la nación argentina, que son las comunidades originarias, y en la Patagonia de las comunidades mapuche tehuelche. Y bueno, para los más distraídos, ¿qué tiene que ver esto con la cuestión ambiental? Bueno, justamente que nuestros territorios con cabecera de cuenca, con lagos, con grandes extensiones de tierra y demás estén en manos extranjeras significa pérdida de soberanía, pérdida de bienes comunes, ¿sí? Porque estos empresarios extranjeros, con esta ley particular y con esta impunidad que tienen, pasan a decidir sobre absolutamente todo lo que ocurra en sus tierras, ¿no? Esto es poder modificar el cauce de ríos, poder establecer coto de caza indiscriminado, que son la introducción de especies exóticas, en fin, diversos proyectos y actividades sin ningún tipo de control que ellos van a decidir en sus tierras. Bueno, esto es extremadamente grave, es pérdida de soberanía absoluta, y bueno, en buena hora que se ha postergado, ¿no? el tratamiento por una vez más, por tercera vez consecutiva, de esta ley de extranjerización de la tierra, a partir nada más ni nada menos que
una bandera, una bandera que reivindicó la soberanía de la Argentina sobre las Islas Malvinas, una bandera que aparece en un mundial completamente, criticado, ¿no? Por muchos espacios, por el lugar donde se hace, por el aval de Trump al genocidio en Palestina, por la ejecución de inmigrantes de Estados Unidos, inmigrantes a Estados Unidos de Latinoamérica, los cuales son tratados como terroristas. Bueno, toda la política fascista de Donald Trump, que, y obviamente todas las arbitrariedades que se han dado en este mundial, que además se está llevando adelante en un marco de desigualdad global, ¿no? Con la invasión y la guerra con Irán, por petróleo básicamente, y para desviar la atención al genocidio que están realizando entre Netanyahu y Donald Trump en Palestina. Bueno, en fin, todas estas cuestiones que se dan y que, la gente está mirando y distraída con el mundial, incluso acá en la Argentina, ¿no? Ya lo hemos dicho, que están vendiendo la Argentina, nos están endeudando, todo en justamente los días de partido. Los días de partido es terrible con la alevosía que se firman decretos y salen en el boletín oficial. Pero bueno, todo este marco, ¿no? que se da, en el cual se da este mundial, y que hemos criticado, pero nos da un acto de rebeldía por parte de esta selección, también cuestionada por aparecer algunos de sus integrantes más relevantes al lado de Trump, ¿no? En un acto. Entonces, pero con esto se reivindican un poco y dan este acto sumamente político, en el cual genera tanta repercusión, no solo a nivel nacional, sino global, que hace frenar una vez más esta ley de entrega de la soberanía argentina, y bien lo saben los senadores, por eso es que no se animaron a votarla, era muy alevoso. Veremos qué pasa el 6 de agosto en esta nueva sesión que han definido tratar este proyecto. Veremos cómo nos podemos seguir organizando. Hay una organización a través de WhatsApp a nivel provincial, donde todas las provincias se están organizando para poder manifestarse en contra de esta entrega de tierras a manos extranjeras. Así que, los invito a formar parte de esas acciones y nos vemos el domingo que viene. Sonkoipi kanchi chakikas kanku. Sonkoipi pusak cervezas kanku. Lo que veo yo aquí es sufrimiento. 5 de la mañana, frío, reloj, sueño, cansancio, asqueo. Somos gente pacífica y queremos vivir en paz, pero en paz solo se puede vivir cuando se vive en igualdad. Cuando se te condena al hambre, se acaba la paz. Hoy, hasta aquí llegó nuestra manifestación pacífica. Mana, mana, sonkoi untas manakan, sonkoi ancha adunka. Estamos en la web radionauta.com.ar. Seguinos en Instagram, Radionauta FM. Sonkoi untas kanchu, sonkoi untas kanchu. Y ahora en Carne de Máquina ponemos al aire palabras de Roberto Astete, secretario general del Sindicato Municipal de Comodoro Rivadavia, APJ. Compañeras y compañeros municipales, verdaderamente muy satisfechos con la alta adhesión de los distintos sectores al paro convocado desde APJ.
Agradecemos a cada uno de ustedes que se comprometió y puso lo que había que poner en estas circunstancias. Instamos a no dudar de tus propias convicciones. La unión hace la fuerza y al final el beneficio es colectivo, para los que ponen el cuerpo y para los que no. Pero en esta circunstancia nos necesitamos entre todos. El compañerismo, la conciencia de clase y la valentía son los valores que nos sacarán adelante. El miedo nunca es buen consejero. Estamos convencidos que en estos momentos es cuando debe aflorar la esencia y lo mejor de cada una y cada uno de nosotros. Los dirigentes tenemos una responsabilidad y la asumimos. Vos tenés la tuya. Si estás convencido que el respeto, la dignidad y el salario merecen esta defensa, esta es la oportunidad. La dignidad y el salario de los trabajadores municipales se defiende entre todos. No dudes, no tengas miedo, no te dejes subestimar. La unión hace la fuerza. No aflojemos, que se escuche nuestra voz y se valore nuestra tarea como servidores públicos. Un gran abrazo colectivo que desde la Comisión Directiva de APJ se extienda a cada compañera y compañero municipal. A no aflojar. Vamos todos juntos. Yo nacido en el underground, camino tranquilo en este round, porque el oponente se me durmió, mejor dicho se me escondió. Yo soy nacido en el underground, camino tranquilo en este round, porque el oponente se me durmió, mejor dicho se me escondió. Las secuencias poniendo vivencias desde Comodoro. Venimos de barrio bajo, no me olvido lo que somos. Caminando por mi barrio con el arte lo decoro. En un mundo de corruptos tan disqueyes sin coloro. En las noches suenan tiros, se escuchan los rafagazos. Cuantos guachos sin cabeza que se pierden en pipazos. La sociedad de hoy en día está perdida, ya no hay caso. Delincuentes con chapitas se llevan todo a su paso. Esto yo se lo relato desde Chubut, Argentina, donde mientras vas creciendo tu suerte se te termina. Donde te dan un fracaso por robarte una mochila, o donde por un celular son capaces de quitar la vida. Políticos te afanan y se retoman el palo. Después los pibes del barrio de la historia son los malos. Y dejamos las esquinas para subir un escenario. Esto y cero caretaje, toda la realidad del barrio. Yo soy nacido en el underground, camino tranquilo en este round, porque el oponente se me durmió, mejor dicho se me escondió. Yo soy nacido en el underground, camino tranquilo en este round, porque el oponente se me durmió, mejor dicho se me escondió. Soy nacido allí, donde arde la nariz, donde muchos dudan de tirarse a dormir, donde se acumulan noches de velada violenta, de pibitos caminando con los labios violetas. Los pitifos enemigos llegan con la sirenita y las tortuguitas derribando puertas, preguntando por fierros, apuntando con fierros, con la cara tapada, caminando por el cerro mientras ladran perros, dando el aviso, no caemos, traemos nuestra queja de abuso estatal. Nosotros no compramos su peli de maldad, resistencia a la autoridad, violación de propiedad, sin orden judicial, línea para el oficial. Y sí, ojo por ojo, diente por diente, así nos manejamos en el barrio con mi gente. Donde nacimos, no bajamos la frente, acostumbramos a darle cara al problema existente. Yo soy nacido en el underground, camino tranquilo en este round, porque el oponente se me durmió, mejor dicho se me escondió. Yo soy nacido en el underground, camino tranquilo en este round, porque el oponente se me durmió, mejor dicho se me escondió.
¿Cómo quieren que no escriba si esto me sacude el cuerpo? Canalizo pulsaciones cada vez que en él me encuentro. Como gravedad me atrae con un simple movimiento. Fundido en el éter soy hip hop al 100%. Desde mi primer boceto hasta el graffiti que hice en casa. El debut de la tarima para el público, mi gracia. De parar en las esquinas ahora grabando melaza. Directo hacia tu cuadra, cortesía de la casa. No hay límite que pare el hambre de este carnicero. Cuídate del resfrío que esta vida es un pañuelo. Mantengo mi persona atada a la disciplina de hacerlo hasta sin ganas, voy sampleando el día a día. Con métrica sucia, astucia de un ser pensante. Viajo en el sonido que hoy llega a tu parlante. Desde el underground, el jodido como toro. Salpicando tinta para que lo escuchen todo. Yo soy nacido en el underground, camino tranquilo en este round, porque el oponente se me durmió, mejor dicho se me escondió. Yo soy nacido en el underground, camino tranquilo en este round, porque el oponente se me durmió, mejor dicho se me escondió. Hola, soy Ana Yaduski, vengo desde Andalgalá, Catamarca, desde, Radio El Algarrobo, la Asamblea del Algarrobo, un territorio en lucha desde hace muchos años y en resistencia, y estoy por aquí y por supuesto lugar obligado, lugar de compromiso del corazón y la memoria, venir a la ronda. Y bueno, mañana se presenta Dictaduras Mineras, un libro de May Costa que habla muy claramente del proyecto extractivista que domina y gobierna en este mundo. Por eso el título de este libro, ¿no? Dictaduras Mineras, que puede sonar muy fuerte, pero que cada vez suena más claramente que es así. Cada vez gobiernan menos los gobiernos y gobiernan más las dictaduras. De hecho, en este Congreso se están votando las leyes que se están votando. Así que, a veces cuando podemos acompañamos a May en las presentaciones con los relatos, con una charla, con algunas canciones para que se haga más vívido. Mañana 19 horas en La Plata, en la librería Mascaró, se presenta el libro y por supuesto será con charla, con debate para compartir. ¿Y en las redes hay más información? En las redes, sí, sobre todo en las redes de No a la Mina, que es desde donde se promociona, se trabaja este libro. Van a encontrar en Instagram No a la Mina y van a encontrar toda la información de dónde queda la librería, porque yo en este momento no me lo acuerdo, y dónde queda la librería, cómo llegar y siempre va a estar ahí anunciado dónde se va presentando, que siempre circula el libro con May y con distintas personas que vamos participando en el debate. Y tenemos la columna de opinión de nuestro compañero Raúl Nudel. Hola compañeros de Carne de Máquina, en esta oportunidad, en este día, estamos iniciando esta columna para el domingo 19, donde en primer término vamos a conmemorar brevemente la caída de la dirección del PRTERP el 19 de julio de 1976 en Villa Martelli, así como la caída de Fernando Gertel y su compañera Liliana Delfino también, y Domingo Mena en distintas circunstancias. En este
en esta columna también queremos hacer un breve repaso incompleto de una enorme experiencia que se está desarrollando en Bolivia y que todavía se dan los momentos de un pequeño repliegue de las masas bolivianas y que se da en el marco con una historia muy propia en Bolivia, en la patria grande, que discurre sobre un momento de luchas intensas de distintos sectores oprimidos y explotados, que con intensidad variable se inscriben los ecos cada vez más lejanos de los gobiernos populares que surgieron en América Latina, que se ilusionaron con la posibilidad de un capitalismo humano. Ya vemos, dada la dinámica internacional y el resurgir de la doctrina Monroe o Donroe y los hechos mismos, sosteniendo los vínculos de la gran propiedad, la deuda externa, el saqueo de recursos y las relaciones con el imperialismo, como es la deriva, que si no hay ruptura total con la deuda externa, con el imperialismo, con la explotación de los recursos naturales, no hay perspectiva posible, y esa perspectiva solo lo pueden llevar adelante las clases populares, los sectores oprimidos, explotados, la clase obrera. En este momento donde vemos resurgir desde Centroamérica hasta Tierra del Fuego estos gobiernos identificados con las más profundas políticas neoliberales y represivas. Una mirada sobre lo que sucedió y sucede en Bolivia que ayuda a dimensionar nuestra realidad creada por el pueblo movilizado resulta una necesidad para entender cómo estamos. Argentina, Chile, Bolivia mantienen cada uno a su manera encendida la llama de la rebelión. Paralelamente en nuestro país, aunque en tono marcadamente menor, otros procesos de lucha van gestándose y desde abajo, como se fue dando en esta gran experiencia vivida por el pueblo boliviano, en nuestra Patagonia, a pesar del crudo invierno, también hay calor de luchas, y también hay calor de luchas en otras regiones del país. No se extiende a todo el resto del país como ocurrió en Bolivia, no hay procesos paralelos, pero sí luchas y resonancias y reflexiones acerca de ellas. Hay un punto en Bolivia donde Mario Argollo, el dirigente de la COP, después de romper el acuerdo con los distintos sectores protagonistas de la rebelión del pueblo boliviano e iniciar el diálogo con el gobierno, deja desarticulado un gran movimiento que marcó un precedente histórico, luego del cual se inicia un lento proceso de recomposición en las luchas. Las medidas económico-políticas implementadas por la administración del presidente boliviano Rodrigo Paz, gobierno iniciado el 8 de noviembre del 2025, se orientan hacia la liberalización y ajuste estructural. Destacan la eliminación de subsidios a los combustibles y la promoción de inversiones extranjeras. El paquete de medidas incluye los siguientes ejes principales: reforma de hidrocarburos, la eliminación del subsidio estatal a los combustibles, la desregulación del diésel al retirarlo de la lista de sustancias controladas, inversiones, promoción del capital extranjero a través de decretos que eximen del pago de impuestos contra utilidades a extranjeros que reinviertan en el país, flexibilización tributaria, eliminación de impuestos como el aplicado a las grandes fortunas, buscando dinamizar el sector privado. Y hay una llamada de descentralización administrativa que se llama el 50 y el 50 para los gobiernos subnacionales, lo que serían para las provincias. La cosa es así: los sectores campesinos durante el mes de abril de 2026 comenzaron a movilizarse contra la aplicación de la ley 1720, calificándola de inconstitucional, regresiva en el tema agrario, porque promueve una reconcentración de la tierra en manos de los grandes propietarios. La COP, la Central Obrera Boliviana, convoca en ese contexto a un cabildo nacional el 1 de mayo de 2026. Fue multitudinario en el Alto bajo la consigna por una Bolivia digna y soberana. El evento marcó el inicio de un paro general indefinido y se centró en un pliego de 11 puntos para exigir soluciones a la grave crisis económica. Durante el cabildo se determinaron los siguientes puntos principales y demandas sociales y económicas.
Se exigió al gobierno la reactivación económica, la defensa de los recursos naturales, la atención a demandas salariales insatisfechas de una escalada inflacionaria, reforma judicial. Se pidió el respeto absoluto a la Constitución y la realización inmediata de elecciones judiciales para garantizar la independencia de poderes. Entonces se inicia una huelga general bajo la dirección del líder de la COP, de la Central Obrera Boliviana, Mario Argollo. Se oficializó el inicio de un paro indefinido. El conflicto empezó con 2 grandes marchas a pie hacia la ciudad de La Paz. La marcha desde Pando. Ya en abril, más de 3.000 campesinos caminaron 650 kilómetros desde el norte del país contra la ley de tierras. La marcha desde Caracollo, en mayo, otra gran caminata, recorrió 190 kilómetros bajo el lema Marcha por la Vida. A estas marchas se sumaron estudiantes, universitarios, mineros y obreros. Todos quieren llegar a la Plaza Murillo, donde está la Casa de Gobierno. Además, los manifestantes cerraron más de 50 carreteras en todo el país. Hacia mediados de mayo, principios de junio, la represión de la policía con gases y violencia intenta desbloquear las calles. Hay 130 personas detenidas. El gobierno prefiere darle un bono de dinero a los policías para que repriman en vez de aumentar el sueldo a los maestros. Además, quiere meter preso al líder de la central sindical. Y ya en los últimos pasos de esta alza del conflicto, hacia el 16 de junio de 2026, una intensa crisis política, social y económica, sobre todo el estado de rebelión. Luego de 6 meses de la llegada al poder del presidente Rodrigo Paz, ya al día siguiente, el 17 de junio, el presidente promulgó la abrogación de la conocida ley de reconversión de tierras, la 1720. La principal crítica contra la ley fue que podía abrir la puerta a la reconcentración de tierras, como decíamos. Aparte, fue una ley que obviamente no fue consultada. Para las organizaciones indígenas y campesinas, las pequeñas propiedades ingresarán plenamente al mercado financiero. Implica el riesgo de que esas tierras terminen hipotecadas, vendidas o absorbidas por sectores con mayor capacidad económica. Sectores empresariales y agroindustriales interesados en ampliar el mercado de tierras. El estado de excepción en Bolivia fue declarado el 20 de junio de 2026 por el presidente Rodrigo Paz. La medida tiene una vigencia máxima de 90 días. Al restablecer el orden público, con la finalidad, dice él, de restablecer el orden público, concluiría el 20 de septiembre, el 20 del 9. Entonces este estado de excepción autoriza a la policía boliviana y a las Fuerzas Armadas a realizar intervenciones en áreas sensibles, siendo este último el eje central de la medida, o sea, la intervención de las Fuerzas Armadas. Se prohíbe el bloqueo de caminos, el porte de armas o explosivos en concentraciones y el transporte de combustible en recipientes no autorizados. El avance represivo no se hizo esperar. La detención de Vicente Salazar, referente de la Federación Campesina Tupac Katari, lo demostró. Asimismo, recientemente, ya en este 19 de julio, detienen a David Quispe de Machaca, ejecutivo de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia, que es la principal organización de campesinos. El secretario ejecutivo de la Confederación, David Quispe de Machaca, fue detenido y llevado a celdas con el cargo de instigar los 50 días de bloqueos. Fue posesionado recientemente en la dirección de la Central Obrera Boliviana, luego de que desconociera al anterior ejecutivo, Víctor Hugo. Fue detenido en la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen, que es el organismo operativo de investigación criminal y científica de la policía boliviana. Podemos intuir cuáles son las perspectivas de avance represivo en todo el territorio boliviano. Buscando terminar con los 52 días de movilizaciones, cabe aclarar que derogó, o sea, con esta intervención de las Fuerzas Armadas, derogó una ley vigente desde 2020 que limitaba la actuación de las Fuerzas Armadas en situaciones de conmoción interna. Y el Ejecutivo impulsó un proyecto para ampliar las atribuciones de las Fuerzas de Seguridad, lo cual fue aprobado por el Congreso. El eje y objetivo central del conflicto fue la renuncia de Rodrigo Paz, no logrando esta diversidad de sectores un programa común. Cabe aclarar que en todo este proceso la Central Obrera Boliviana no
no cumplió la huelga general que ella misma impulsó. No hubo participación de las clases medias, ni de La Paz, ni en el Alto. Fue una rebelión indígena popular, como lo define Johnny Justino Peralta Espinosa, y esta movilización abre una real perspectiva de politización de amplios sectores. Así lo dice Justino. La rebelión indígena popular nos demostró que la batalla cultural no es solo cuestión de ideas, de teorías, de relatos seductores, de mensajes a colocar, sino que tiene que ver con prácticas, con experiencias, con sacudidas de la vida capaces, según explica la tradición materialista, de generar nuevas visiones del mundo. Y sin duda, esta experiencia boliviana, al encontrarse en las calles, marca un nuevo nivel en los procesos de lucha, aunque no haya terminado con la renuncia del gobierno de Rodrigo Paz. Hasta la próxima, compañeros. Nos encontramos en las luchas y en las calles. Un abrazo a todos. Viviendo historia, sintiendo histeria, pudimos salir con la melodía. Viviendo historia, sintiendo histeria, pudimos salir con la melodía. He aprendido que en la vida todo cumple su ciclo. La cura de la ansiedad viene en una bolsa Ziploc. Me hablan de código, después me vienen de A5. Con su falso bandidaje yo no me identifico. Me hablan de pistolas, de pasillos y pasaje, mientras pido por mi hermano un tiempo que está de viaje. No es pasar las malas, es tener aprendizaje y saber que usar la cabeza te lleva más que el coraje. Noches de farándula, solo es tiempo perdido. Prefiero quedarme en casa y expresarles lo vivido. Contarles que tintas lo que corre dentro mío y que el doctor me dijo bomba cuando escuchó mis latidos. Viviendo historia, sintiendo histeria, pudimos salir con la melodía. Viviendo historia, sintiendo histeria, pudimos salir con la melodía. Bienvenidos acá abajo, sin lujo ni riqueza. Se pierden las cabezas sin festejo y agasajos. En tiempo de relajo es donde llena el guiso. Tengo sueños de un trabajo mientras comemos del piso. Aviso de corte, precinto la llave. Un pésimo servicio no sirve que reclamen. No aclames al bufón, se derrama el buzón. Superpoblación, motina el pabellón. Pintada en la pieza un violento palpitar. Mastico mi cabeza, no sé dónde escapar. Sé que llegará la hora en que tendré que marchar. Por el momento estoy acá, exponiendo mi verdad. Viviendo HH, un pensamiento y realidad. Somos la secuencia, el perro del arrabal. Viviendo historia, sintiendo histeria, pudimos salir con la melodía. Viviendo historia, sintiendo histeria, pudimos salir con la